Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez, les saludo desde la ciudad de Bucaramanga, invitándoles a quedarse en este breve comentario que hace el evangelista Marcos en el capítulo 12, 38, 40. Es la primera escena previa a una enseñanza de Jesús sobre el dar, en donde toma como ejemplo a una viuda muy pobre en el templo, que ese será un segundo episodio. En esta primera parte Jesús hace una advertencia muy fuerte, muy clara sobre actitudes en la vida de religiosos de la época. Es un contraste grande la vida de Jesús con los religiosos de su época. El contraste está en la vivencia y en la manera de representar a Dios. Y nuevamente aparecen en el escenario los escribas, que son aquellos doctos que iluminan el pensamiento de las escrituras ante el pueblo y son representantes de Dios. De alguna manera, ellos están allí porque esa es la labor que deben hacer, pero las actitudes que tienen no les acompañan bien. No se generaliza de todos los escribas porque hay algunos que mencionan la escritura que han vivido una vida acorde a la ley, pero estos, bueno, de esto se tiene que decir algo. La narrativa dice lo siguiente en Marcos. Jesús también enseñó, cuídense de los maestros de la ley religiosa. Les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y como les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Aquí Jesús se enfrenta nuevamente, como he dicho, inesperadamente con los escribas. Primero en el plano doctrinal, pero ahora en este episodio se enfrenta con ellos en ese terreno de la vida, del mostrar, de encarnar lo que se piensa. En lugar de ese hay de vosotros que menciona Lucas y Mateo con respecto a los fariseos, aquí no hay un hay de vosotros. Jesús dice, tengan cuidado. Pues es una enseñanza, una prevención dirigida al pueblo y naturalmente a la comunidad de los discípulos que están allí rodeando a Jesús. De ahora en adelante, Jesús como maestro ha roto de una manera definitiva con esos jefes religiosos, con la clase dirigente. Ya no discute más con ellos, porque ha sido una necedad tan persistente en ellos que ya los considera rotos o irrecuperables. No hay forma de convencerles. Lo único que le interesa ahora a Jesús es advertir, es poner en guardia a las personas con respecto a las actitudes de ellos, que es la que Jesús va a abordar. Y así pues aparece como una constante del Evangelio de Marcos. El pueblo está en malas manos y la culpa recae esencialmente sobre sus dirigentes. Las acusaciones contra los escribas ah, que aparecen los otros sinópticos pueden resumirse en tres defectos que están mostrados aquí. Y quiero pues que consideremos eso. La vanidad, la hipocresía y la avaricia. Parece que están conectados íntimamente estos tres defectos de la vida del hombre. Para la vanidad, bueno, Jesús dice que ellos se pasean pomposamente envueltos en sus mantos, que en esa época era un terciopelo amarillo y violeta. Y les gusta complacerse en los homenajes, en los saludos de la gente reverente. Les gusta acaparar los puestos de honor en los banquetes y en las reuniones litúrgicas y rituales. Creo que este es un tema que toca todas las generaciones. La iglesia
llegó a contaminarse después de los periodos siguientes por este tipo de cosas. Ya no habían escribas, pero aún los mismos dirigentes cristianos llegan a ceder ante este tipo de comportamiento. Bueno, y para completar la escena, bueno, tenemos que imaginarnos en esa época el estilo de saludo entre los orientales, porque se hacía una inclinación profunda y mientras con la mano derecha dibujaban una curva hacia abajo hasta tocar el suelo, imagine eso, y luego el personaje de mayor dignidad le daba el beso en las dos mejillas con esa gran solemnidad. Ese era un tipo de ritual de saludo entre ellos, de reconocimiento, y se lo hacían entre los poderosos. Imagínense lo que se esperaba que sucediera en aquellos que no estaban en esas posiciones. El buscar atención, el buscar elogio, el buscar homenaje, los pergaminos que se dicen antes de cualquier exposición, todo esto puede inflar de vanidad a una persona y realmente lo hace. El otro dato que hay que poner aquí sobre la desfiguración de una personalidad sencilla es la hipocresía. Es que la hipocresía es una devoción ostentosa basada en la cantidad y en la duración de esas oraciones que se sirven como un espectáculo para ganar estimación, para ganar estima, especialmente de todos aquellos que esperan, que están sedientos de una enseñanza, de algo bueno. Me recuerdo ciertas cosas ahora. Algunas personas tienen una forma de orar que aunque se respeta, no se deja uno de cuestionar. Y es la manera como hacen tantos pronombres de Dios y tantas formas de decirle a Dios tantas cosas y hasta cambian la voz para orar, que uno dice, bueno, ¿dónde está la sencillez de la conversación? Porque la oración es una conversación que debe fluir desde el corazón del hombre. Y a veces se hace tanta ostentación en la oración y se alarga la oración para mostrar dentro de la oración teología, enseñanza, y ya no sé qué más. Y la oración sencilla, la oración que muestra la vida, porque la oración es lo que somos, entonces se pierde. Eso tiene que ver mucho con la hipocresía, sobre todo cuando eso no armoniza con la vida misma, por supuesto. Entonces la mentira de esa religiosidad entra en un tercer terreno que Jesús hace aquí, que es la avaricia. En vez de ayudar a los pobres, a los pequeños, a los indefensos, no dudan en explotarlos descaradamente, abusando incluso de su hospitalidad. Y de esto hay mucho que hablar con el tema de cómo se piden dineros en las comunidades. Y está por encima el dinero que se da que la necesidad del que trae el dinero o la ofrenda. El tema de los diezmos es uno de los temas más abusados en las comunidades religiosas. A la persona se le exige el 10% de lo que gana, o si no hay un pretexto de maldición que va a caer sobre la persona. Se cuestiona inclusive la vida de la persona con respecto a lo que se da. Si está enfermo, si está en desgracia, si hay algo que no funciona, entonces se toma a Dios, el nombre de Dios se toma en vano para decir a aquellos que es por causa de que no están dando. Esto irrita realmente el escuchar todo ese tipo de pretensión de buscar el favor de Dios como si Dios necesitara cosas para ser honrado. No olvidemos que los escribas eran expertos en el campo jurídico. Ellos manejaban las leyes y ofrecían consejos para los distintos temas legales de la época, pero para eso ellos exigían compensaciones. Y no eran compensaciones pequeñas.
Eran grandes compensaciones, incluso a los débiles, con los que más deberían ser comprensivos. Y más allá de esa odiosa avaricia en las prestaciones que hacían, porque ellos se servían de ese prestigio religioso para conseguir beneficios materiales a costa de los sencillos y a costa de aquellas personas ignorantes e incautas. Eran como parásitos. Y aunque ese comportamiento aparece exteriormente impecable y consigue justificar todo, hay una máscara de legalidad allí. Por eso Jesús dice que hay un juicio severo de Dios sobre este tipo de comportamientos. Y más que a los escribas, las acusaciones de Jesús se dirigen a una especie de esa deformación profesional que consiste en utilizar la propia profesión o la filiación piadosa que podamos tener para hacerse lucrar. El Espíritu Santo habló acerca de esto. Debíamos cuidarnos porque muchos harán mercadería de vosotros. Para esa comunidad de Jesús que ha sido enseñada, debe resaltar que debe existir un comportamiento opuesto. Hacerse los últimos y los siervos, dijo Jesús, en vez de buscar honores, de aprobación, los primeros lugares, los privilegios, los reconocimientos por parte de los hombres. También la comunidad de Jesús fue enseñada a tener fe y a perdonar, en vez de complacerse en largas oraciones para ser vistos. Esa primera comunidad de Jesús debía acoger a los débiles, a los indefensos, a los que están vulnerables, son vulnerables, en vez de oprimirlos y abusar de ellos. El discípulo es exactamente lo contrario de ese plan humano en que estaban viviendo estas personas de la época de Jesús. El discípulo no tiene que defender posiciones, no tiene que hacerse valer, siempre está en camino, siguiendo las pisadas del maestro. Es un pequeño que busca a Dios y busca a sus hermanos. También la viuda pobre, que va a entrar en la escena inmediatamente, pertenece a esa categoría de los pequeños, de los humildes, que consiguen admiración no de los hombres, sino de la persona de Jesús. Pero ese episodio lo veremos después. Gracias por atender el tema, por compartirlo con otros. Agradezco profundamente eso. Y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.